Licenciada Teresita de Jesús Rosillo Esparza, ¿cómo se cataloga legalmente? ¿Qué delito es? ¿Desaparición forzada? ¿Secuestro? ¿Qué penalidades tiene esto y cómo se diferencia cuál es la diferencia entre un secuestro y una desaparición forzada? Sí, definitivamente cuando hablamos de una desaparición forzada es muchísimo más amplio. Tan es así que tenemos una ley especial que nos establece el delito, que además cubre no solo un secuestro, cubre la posibilidad de una privación ilegal de la libertad, cubre otros aspectos, pero además en donde interviene una autoridad, donde la participación de la autoridad, ya sea de manera directa o ya sea a través de particulares, pero siempre con la validación del Estado. Como acertadamente lo señalaba aquí el representante de los padres de familia de los 43 desaparecidos, pues este es un delito que nos lleva a situaciones muchísimo más fuertes, porque ¿qué sucede? Nosotros tenemos perfectamente establecida una convención que nos habla sobre esa desaparición. Sin embargo, vemos que aún y cuando tenemos un protocolo de actuación a nivel nacional, pues definitivamente nos establece paso a paso qué debe hacerse. Y esas primeras 72 horas en donde pues prácticamente las autoridades no realizan nada, ¿qué sucede? Perdemos. Indudablemente dentro de estas actuaciones vemos que no solo es nacional, vemos que esto es una cuestión a nivel mundial. Afortunadamente, ya nosotros participamos de estatutos internacionales, como es precisamente la convención de la que formamos parte, como aplicamos el Estatuto de Roma, precisamente para establecer un crimen de lesa humanidad, es decir, desaparecer a un grupo de personas, como sucede en este caso. Indudablemente nuestra sociedad está perdiendo porque ¿de qué me sirve que haya una serie de tratados internacionales, que haya códigos en el país, que manejen el tipo penal, ya sea de manera directa en forma estatal o ya sea en forma federal, como es el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, si a final de cuentas no vemos resultados válidos? Y decimos no vemos resultados válidos porque pues esa historia de que los 43 habían sido incinerados. Tengo la oportunidad de dar una materia precisamente en la universidad que es acerca de medicina legal y hacíamos el análisis de que para poder incinerar a una persona necesitamos una cantidad enorme de temperatura para una sola persona. Esas historias de que efectivamente los 43 fueron incinerados no son válidas, y no son válidas desde el punto de vista legal. No son válidas las actuaciones, no son válidas las declaraciones, y peor aún, que aún cuando tenemos el cimiento legal, no podamos tener una participación activa de las autoridades, porque las autoridades dicen, estamos trabajando, estamos realizando, estamos en el proceso. ¿De verdad? ¿De verdad aplicas la ley? ¿De verdad actúas conforme a la ley? Y vemos que definitivamente tenemos muchos huecos, tenemos muchas lagunas que no nos llevan a nada. Interesante su comentario. Don Benjamín Aguilera Macías, usted es especialista en temas de seguridad. ¿Qué hacer para prevenir, para investigar, para dar con el paradero de las personas que sufren esto que es muy terrible para ellos, pero también para sus familiares, para sus amigos y para la sociedad en general? Cuando una persona desaparece y no se aclara qué pasa, todos sufrimos ese agravio porque nos sentimos inermes, indefensos. ¿Qué hacer? Totalmente de acuerdo. El enfoque mío es el manejo de riesgos, prevención de riesgos, y lo primero que tenemos que hacer es identificar el riesgo. Entonces, en ese sentido, me parece que pues el mundo ya cambió definitivamente. Tenemos que aceptar que vivimos en un mundo totalmente diferente. Mundo y país y ciudad, estado, todo, ¿no?
Ahora ya es peligroso ir a una discoteca o un lugar, a lo mejor es peligroso ir a tomar un café. Entonces, tenemos que estar conscientes que la curva de incidencia delincuencial está, pero pues disparada, ¿no? Es importante identificar los porqués, hay muchos porqués, hay muchos problemas probablemente al interior de los cuerpos policíacos, puede ser, las cuestiones de la delincuencia organizada, pero me parece que un tema muy importante es saber cuál es mi papel como persona. Todas las condiciones están dadas para que esto no mejore mañana ni pasado, aún en las mejores circunstancias que los planes este punto de vista no es político, sino es objetivo. Los mejores planes de seguridad del nuevo gobierno, del anterior gobierno, las nuevas estrategias funcionaran y hubiera el presupuesto para aplicarlas, aún así la incidencia delictiva no la vamos a revertir rápido, es más, ni siquiera la vamos a detener ni estabilizar. Podría pasar que le gustó una generación, dos, para que empezamos a ver resultados. Entonces, mi propuesta que yo le hago a mis clientes o a las personas que me hacen favor de contratarme o que los pueda yo asesorar, es tomar el problema como si fuera también, nosotros somos parte del problema, y exigirle a la autoridad que haga todo lo que tiene que hacer, que ya más o menos lo mencionaron ustedes, pero sobre todo ahora tenemos que hacer nuestros propios planes de riesgo, tanto para nuestras empresas, tanto para nuestras familias, y en caso de que no funcionen, también tener un plan de manejo de crisis. ¿Qué vamos a hacer cuando nos suceda en nuestra familia algo para que no nos agarren mal parados, para que podamos adelantar en tiempos y movimientos? Y entonces, en conclusión, el tema es estar muy conscientes que ya no vivimos en el mismo planeta. Probablemente si nos cambiamos de estado o de ciudad, inclusive de país, nos vamos a otro lado, pues vamos a tener otro tipo de incidentes porque las cosas están cambiando. Entonces, es muy importante no ver el problema de fuera, sino estamos dentro del problema y qué es lo que puedo hacer yo para mejorar mis probabilidades de que mi familia, mi negocio, mi casa, mis seres queridos y yo mismo tengamos una menor probabilidad de estar afectados. Y si me pasa, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa sería la propuesta. Desde luego todo esto es una metodología,